Este libro está propuesto en este libro, pero en la edición, en la 10ª edición, si no me equivoco. Esta es creo que es la 12. Esta es la nueva edición que ha sacado recientemente y también la de la tarea van a estar propuestas de este libro, de estáticas de este autor. ¿Ok? Son los dos libros que se va a utilizar para la elaboración de la tarea. Y obviamente los ejercicios que realizamos en ayudante también están propuestos en estos libros, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, compañeros, con la resolución de este ejercicio. Bien, en este ejercicio nos dice si la resultante Fr de las fuerzas que actúan sobre el tronco debe estar dirigida a lo largo del eje X, y X positivo, y tener una magnitud de 10 kN, como a determinar el ángulo θ del cable unido a B, de modo que la fuerza FB, que es esta de aquí, en este cable sea mínima. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza en cada cable para esta situación? Bien, entonces lo primero que nos dan como dato es la fuerza resultante, ¿no? Nos están dando su dirección, solamente la dirección. Ah, perdón, compañero, sí, me había olvidado. Ahorita lo voy a grabar la clase, perdón. Creo que ya está corriendo. Bien, compañeros, entonces vamos a partir de este ejercicio, vamos a leer nuevamente el enunciado. Nos dice, si la resultante Fr de las fuerzas que actúan sobre el tronco, ¿verdad? No se refiere a este tronco, a este pedazo de tronco que está aquí. Debe estar dirigida a lo largo del eje expositivo. Entonces nos están diciendo que su resultante de estas dos fuerzas está sobre este eje, el eje X, y debe tener una magnitud de 10 kN. Determinar el ángulo θ del cable unido a B, de modo que la fuerza FB en este cable sea mínima. Entonces, otra de las condiciones que nos están dando es que esta fuerza FB sea mínima, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza en cada cable para esta situación? Y aquí tenemos la gráfica. Bien, entonces, compañeros, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar la fuerza resultante. Para eso vamos a dibujarnos vamos a apoyarnos en un pequeño gráfico. A ver, por aquí hay una flecha. Con esto vamos a graficar. Y lo vamos a colocar en color rojo. Bien, aquí está la fuerza resultante, es lo que nos están diciendo que está sobre el eje X positivo. Pero no sabemos qué tamaño tiene, solamente nos están dando la dirección. Ok, esto lo podemos hacer un poco más grueso. Un rato, por favor, compañeros. Un ratito. Hola. Bien, compañeros, perdón por la interrupción. Entonces, aquí tenemos la fuerza resultante, ¿verdad? Y también podemos denotarlo, podemos colocarle un texto, que efectivamente se trata de la fuerza resultante, a ver, como FR. Aquí está con su índice, ¿no? Creo que no se puede colocar aquí, pero ya, FR. Ok, entonces esta flecha de color rojo representa la dirección de la fuerza resultante. Hasta el momento no sabemos la magnitud de ese vector, o sea, de la fuerza resultante no tenemos su magnitud. ¿Verdad? Sí, no está dando. Entonces, lo que vamos a hacer, compañeros, es anotar las fuerzas en forma vectorial. ¿Está bien? Entonces, la fuerza FA, esta fuerza, lo podemos representar, podemos descomponerlo, ¿verdad? Aquí va a ser la fuerza en A, que es el módulo, esto es el módulo, compañeros, por el coseno, por su ángulo en X, por el coseno de 30 grados.
y en Y va a ser la fuerza A por el seno de 30 grados. Sería lo único, eso sería en forma vectorial. Y para la otra fuerza, compañeros, lo mismo, ¿no? Esto aquí ya se está desarrollando en esta parte. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 por el módulo de la fuerza A. Lo mismo aquí, coma, el seno de 30 grados es un medio por la fuerza A, ¿verdad? Aquí no se van a confundir, compañeros. Esto es un módulo, compañeros. También recuerden que se puede anotar entre esto, ¿verdad? Como un valor absoluto. Pero otros autores también lo denotan con 2 rayitas. De esta manera. Pero es igual, representa el módulo, compañeros, el módulo en este caso, el módulo del vector. ¿Ok? Bien, entonces para la fuerza en B, en forma vectorial, aquí va a ser igual. En la dirección X va a ser positivo. FB por el coseno de θ, ¿verdad? Pero para la fuerza en lo que es en el eje vertical está yendo hacia el lado negativo, por tanto va a ser con un signo negativo. FB por el seno de θ. Y para la fuerza resultante, compañeros, sí, ¿no? Nos dieron el módulo de la fuerza, la magnitud nos dieron. Entonces, lo que hacemos es esto, compañeros, anotar el módulo de la fuerza resultante, que es 10 kilonewton, aquí nos están dando, por la dirección del vector. En este caso, la dirección del vector, la dirección del eje X es 1, 0, ¿verdad? En el sentido de las X, compañeros, su dirección es 1, 0. Componente en Y1 y componente en J0. Si fuese en el sentido del eje Y, serías en I0 y en J1. ¿Ok? Solamente eso cambia. Pero en este caso está en el sentido del eje X, por tanto es el módulo del vector por la dirección. Pero aquí, compañeros, también puedo anotar esta parte. A ver. Algunos se preguntarán, ¿no, compañeros, por qué 1 y no 3? También está en el sentido del eje X. A ver, vamos a dibujar. Lo puedo expresar esto, compañeros, de esta manera. En lugar del 1, que sea 3. Se podría, ¿verdad, compañeros? Porque este vector de componente 3, 0 también está en la dirección del vector, del eje X. ¿Cuál es la diferencia entre el vector de componentes 1, 0 y el vector de componente 3, 0? Ambos vectores, si ustedes se fijan, son paralelos. Simplemente está cambiando el módulo de cada vector. El módulo del vector de componentes 1, 0 es la unidad. Y en cambio, el módulo del vector 3, 0 es 3, un módulo, ¿verdad? Es por esa razón. Aquí, para representar esto, siempre trabajamos con vectores unitarios, compañeros. Si yo haya trabajado con el vector, con componentes 3, 0, se podría haber trabajado con esto, pero tendría que haber dividido entre el tamaño de este vector, que sería 3, y también multiplicado por su magnitud del vector. Perdón, por la magnitud del vector resultante. Así tendría que haber trabajado con esto. Pero si ustedes se fijan, vamos a llegar a lo mismo. 3 dividido entre 3 va a ser la unidad. 0 entre 3, 0, ¿verdad? Entonces el vector va a seguir siendo 1, 0. Bien, esto lo vamos a ver mucho en lo que es en 3D, compañeros. Por eso se nos está aclarando más que toda esta parte. Bien, entonces aquí lo que hacemos es multiplicar un escalar por un vector. Recuerden que los escalares se multiplican un vector componente a componente, es decir, 10 por 1 en la dirección Y, 10 por 0 en la dirección J. Entonces sería de componentes 10, 0. Y la fuerza resultante, compañeros, se lo calcula haciendo la fuerza resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas que existe. En este caso va a ser a la fuerza en A más la fuerza en B. Bien. Ahora lo que hacemos, compañeros, es reemplazar aquí todos los vectores que tenemos. Si ustedes se fijan, ya tenemos la fuerza resultante. La fuerza en A también lo tenemos, ¿verdad? Y la fuerza en B también tenemos, aunque la fuerza en B está en función de la fuerza B por el coseno. Y la fuerza A, el vector de la fuerza A está en términos
del módulo de la fuerza A, ¿verdad? En sí tendríamos tres variables que no conocemos. Bien, entonces reemplazamos. La fuerza resultante es de componentes 10, 0. Aquí lo tenemos en el primer miembro. Y al segundo miembro reemplazamos la fuerza, el vector fuerza A, que es esto, y el vector fuerza en B, que es todo esto. Y en lo siguiente que hacemos es hacer operaciones. Aquí tenemos la suma de dos vectores, entonces sumamos componente a componente. En el primer miembro no hay mucho que hacer, simplemente vamos a copiar el vector de componente 10,0 y aquí sumamos raíz de 3 sobre 2 por f de a, más sumamos con esta componente que es f de b por el coseno de θ. Todo esto es en la dirección y. Lo siguiente va a ser f de a dividido entre 2 más, en este caso sería menos, ¿no? Por este de aquí. Menos fb por seno de θ. Lo siguiente, compañeros, es igualar componentes. ¿Cómo se iguala componentes? Es simplemente, ¿no? Agarrar lo que está en el primer miembro, la dirección en y, igualarlo con lo que está en el segundo miembro, en lo que está lo mismo, ¿no? Y con y. 10 igual a todo esto. En este caso lo estoy anotando al revés. Estoy diciendo que todo esto es igual a 10. Lo mismo. Igualamos j con j, va a ser todo esto, que es fb por coseno, perdón, f de a sobre 2 menos fb por seno de θ. Todo eso igualado a 0. ¿Verdad? Tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. ¿Verdad? Una vez hecho esto, lo que podemos hacer es, en esta ecuación más que todo, en esta ecuación no hay mucho que hacer. En esta ecuación vamos a mandar toda esta expresión al segundo miembro. Entonces, lo que nos queda es f de a sobre 2 igualado a f de b por seno de θ. Y ahí tenemos ya las ecuaciones. Bien, lo siguiente es reemplazar, compañeros, lo que es la ecuación 2 en 1. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos, compañeros, ¿dónde está? Toda esta parte, ¿no? F de A sobre 2 tenemos en esta parte. Es F de B por seno de θ. Entonces eso lo vamos a reemplazar en esta parte. Entonces reemplazamos, compañeros. Entonces tenemos raíz de 3 por f de b por seno de θ, más f de b por el coseno de θ, todo esto igualado a 10. De aquí, si ustedes observan, compañeros, podemos despejar la f de b. Además, esto va a estar en función del ángulo θ, ¿verdad? Entonces va a ser 10. Todo eso dividido entre raíz de 3 por seno de θ más el coseno de θ. Aquí tenemos eso. Esto es simplemente un despeje, ¿no? Ahora, para encontrar, compañeros, en la pregunta nos decía, ¿dónde está? Determinar el ángulo θ del cable unido a B, de modo que la fuerza en B en este cable sea mínima, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos sus conocimientos ya de cálculo 1, ¿no, compañeros? ¿En qué condiciones la fuerza es mínima, compañeros? O sea, consideren sino como una función, ¿no? Derivadas. Tengo mi función, ¿y qué tengo que hacer con esta expresión, compañeros? Para que sea mínima todo esto. Compañeros. Bien, creo que no hay nadie, ¿no? Bien, entonces, compañero, lo que se hace es derivar. Tenemos la función y hay que derivar y igualarlo a 0. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es derivar la función y lo igualamos a 0. Esto ya es conocimiento de cálculo 1, compañeros, entonces ustedes ya se la conocen. La derivada no lo vamos a desarrollar, simplemente ya lo estoy anotando. Entonces lo que hacemos es igualar a 0. Si ustedes, lo que está en el denominador,
Voy a ir a multiplicar, por lo tanto no va a afectar en nada. Solo tendría que igualar toda esta partecita a 0. Raíz de 3 por el coseno de tita menos seno de tita igualado a 0. Entonces aquí podemos despejar el ángulo tita. Como tangente de tita es igual a raíz de 3. Y despejando de aquí tenemos que teta es igual al arco tangente de la raíz de 3. Por último, teta es igual a 60 grados. Para saber si el valor obtenido, ok. Para saber si se trata de un máximo, de un mínimo, compañeros, aplicamos lo que es el criterio de la segunda derivada, ¿no? Si es mayor que 0 es un mínimo y si es menor que 0 es un máximo. En este caso nos sale en la segunda derivada nos sale un valor de 5, por lo tanto es un valor mayor que 0. Existe un mínimo. Entonces estamos bien, ¿no? Estamos cumpliendo con la condición que nos está dando el problema. Nos está diciendo que el ángulo tita, no, perdón, este es el siguiente. De modo que la fuerza B en este cable sea mínima, ¿verdad? Entonces vamos a cumplir con esa condición. Con seguridad ya estamos cumpliendo, entonces reemplazamos en f de B, en el ángulo de tita igual a 60 grados. Entonces tenemos 10 dividido entre raíz de 3 por seno de 60 grados más el coseno de 60 grados. Y calculando todo esto, tenemos un valor de 5 kilonewton para f de B. Ahora necesitamos el módulo de la fuerza en A. Para eso lo mismo, reemplazamos el ángulo teta y reemplazamos el ángulo B en 2. Recordemos que la ecuación 2 lo teníamos de esta manera. F de A sobre 2 era F de B por seno de tita, ¿verdad? Entonces reemplazamos. F de B que es 5 por el seno de 60 grados. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Verdad? Raíz de 3 sobre 2. Con este 2 se va a anular en el denominador. Nos va a quedar que F de A es igual a 5 por raíz de 3 kilonewton. Bien, hasta aquí alguna consulta, compañeros, dudas. Disculpe, compañero, la fuerza M, ¿por qué la ha puesto respecto a teta? La fuerza en B, ok, en esta parte. La fuerza en B, ¿no? Esto lo estoy colocando, compañero, es más que todo para encontrar el ángulo teta que hace mínimo a la fuerza en B. Recordemos que mediante cálculo 1, ¿verdad? Si yo derivaba una función y lo igualaba a 0, obtenía un valor, ya sea máximo o sea mínimo. Entonces, en el problema nos estaban pidiendo eso, ¿no? Que la fuerza en B sea mínima. Entonces, para cumplir con esa condición es que he despejado la fuerza en B, todo en función del ángulo tita. Es por esa razón. Gracias, compañero. ¿Otra consulta, compañeros? Bien, entonces, como no hay ninguna consulta, compañeros, vamos a continuar. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio es... Sí, En caso de que nos hubieran pedido una fuerza máxima, ¿hubiéramos procedido a realizarlo de la misma manera o en qué hubiera variado? el procedimiento tendría que ser la misma, pero habría que verificar en esta parte si ese ángulo que estoy obteniendo es máximo. Tendría que utilizar el criterio de la segunda derivada. Y si me salía un valor, digamos aquí en la segunda derivada, me salía un valor... aquí me tendría que salir negativo, ¿no? Para que sea máximo. El proceso es el mismo, compañero. Bueno, compañero. Sí. Ok. Este ejercicio, el camión se va a remolcar con 2 cuerdas. Lo mismo, ¿no? Tenemos un camión, una camioneta, si no me equivoco, y está siendo jalada por 2 fuerzas, ya sean caballos o no sé. Bien, si la fuerza resultante debe ser de 950 newton, dirigida a lo largo del eje positivo, lo mismo, ¿no? Determinar las magnitudes de la fuerza A y B, que actúan en cada cuerda, y el ángulo teta de F de B, de manera que la magnitud
de f de b sea un mínimo. F de A actúa a 20 grados medidos desde el eje X, como se muestra en la figura. En este ejercicio, compañeros, es el mismo problema, ¿no? Solamente con diferente gráfico y con diferentes valores. En el anterior ejercicio, aquí nos daban un ángulo de 30 grados, si no me equivoco. Y lo mismo, nos estaban en la misma condición, de manera que la fuerza en B, esta fuerza, también sea mínima, ¿verdad? Bien, entonces lo mismo, de manera rápida esto lo vamos a hacer. Entonces la fuerza f de A en forma vectorial va a ser f de A por el coseno de 20 grados, ¿verdad? En la componente J es f de A por el seno de 20 grados. La fuerza en B va a ser de componentes f de B, el módulo de la fuerza B, por el coseno de θ. En este caso no conocemos el valor de θ. Coma, menos, este negativo es debido a la dirección, en el sentido vertical. Menos f de B por el seno de θ. Lo mismo, la fuerza resultante es el módulo de la fuerza resultante por su vector dirección. Entonces, en este caso, su vector de dirección es el eje X positivo. Entonces, el módulo de la fuerza resultante es de 900 newton. Y ahí tenemos, ¿no? Estamos reemplazando 900 newton por su vector dirección. En este caso, les aclaro de nuevo, compañeros, ese vector dirección siempre es unitario. ¿Ok? Siempre unitario. Este vector tiene que ser unitario. Entonces podemos hacer la multiplicación de un vector por un escalar, o de un escalar por un vector. Y eso es componente a componente. 950 y 950 por 0, 0. Aquí, para encontrar la fuerza resultante, es la suma de las fuerzas, la fuerza en A más la fuerza en B. Entonces aquí lo mismo, compañeros, reemplazamos la fuerza resultante, que es todo esto, 950,0, y la fuerza A es de f de A por el coseno de 20 grados, y en I, f de A por seno de 20 grados en J, más la fuerza en B, que es todo esto, f de B por coseno de θ, menos f de B por seno de θ. Y aquí podemos hacer la suma de vectores, compañeros. F de A por coseno de 20 grados más f de B por f de B por el coseno de θ, coma, f de A por seno de 20 grados, en este caso, menos f de B por seno de θ. Bien, lo mismo, compañeros, igualamos componente a componente. 950 es igual. Si no, lo vamos a colocar con unas rayitas. O sea, 950 es a todo esto. ¿Ok? F de A por el coseno de 20 grados más f de B por el coseno de θ, que es todo esto, es igual a 950. La otra ecuación va a salir de esta parte. Que f de B por seno de 20 grados menos f de B por seno de θ es igual a 0. Y de ahí ya tenemos las dos ecuaciones. La única desventaja de este ejercicio es que el ángulo que nos dieron no nos bota valores, nos bota valores en decimales, ¿no? No nos bota como en el anterior, que nos botaba valores fraccionarios. Bien, en este caso, a ver, ya tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2, lo mismo. Reemplazamos la ecuación 2, que es f de A, en la ecuación 1. Entonces vamos a tener seno de θ sobre seno de 20 por f de B, por el coseno de 20 grados, más f de B por el coseno de θ, más igual a 950. Lo mismo, compañeros, de aquí, para que la fuerza sea mínima, hay que despejar la fuerza B. Y esto es 950, de aquí hay que factorizar solamente, que es cotangente de 20 grados por seno de θ. Ese cotangente está saliendo de esto, ¿no? Coseno sobre seno del mismo ángulo. Entonces, cotangente por por seno de θ, más el coseno de θ. Ya tenemos nuestra función, compañeros. Y lo mismo, en el siguiente paso es derivar. Siguiente, derivamos e igualamos a 0. Esto ustedes lo van a modo de practicar, compañeros, ustedes lo pueden volver a realizar la derivada y verificar que efectivamente es este valor, ¿no? O es esta expresión.
Bien, de todo esto hay que igualar a 0, pero lo que está en el denominador va a pasar a multiplicar, no pasa nada. El 950 con negativo va a pasar a dividir al 0, no pasa nada. Entonces todo esto tendría que resolver. Cotangente de 20 grados por coseno de tita menos seno de tita igualado a 0. De aquí despejando teta, en sí es la tangente, ¿no? Tangente de tita es igual a cotangente de 20 grados. Esto se logra mandando el seno al segundo miembro y mandando esto a dividir. De aquí sacamos el arco tangente de cotangente de 20 grados y eso nos bota un valor de 70 grados. Ok, ya tenemos el ángulo teta que va a hacer que mi fuerza en B sea mínimo, es este valor. Entonces ustedes lo mismo, compañeros, pueden verificar mediante el criterio de la segunda derivada que efectivamente se trata de un máximo. Aquí ya no lo he realizado porque el cálculo ya no concierne a esta materia. En sí ya no concierne, ¿no? Ustedes ya, lo que es las derivadas, las derivadas en una variable ya se la saben. Bien, a ver, vamos a borrar esto. Bien, entonces, reemplazando el ángulo teta, tenemos que una fuerza B, 950 sobre cotangente 20 por seno de 70, más coseno de 70 grados. Esto nos da un valor, F de B, igual a 324,91, en sí 92 newton, ¿no? Lo mismo, para hallar fuerza en B ya tenemos tita, también tenemos F de B, podemos reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces aquí tenemos, esto hay que reemplazar, compañeros, seno de tita, aquí hay un error, ¿no? No está reemplazando, aquí es seno de 70 grados, compañeros. Seno de 70 grados sobre seno de 20 por 950 sobre todo esto. Aquí falta reemplazar el valor de 70 grados. Y eso nos da como resultado, compañeros, un valor de 892.708 newton, o 71 newton. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? También comentarles, ¿no, compañeros? Que hay veces, hay veces que la ecuación que formamos, anterior, aquí la ecuación que nos están dando, que obtenemos, compañeros, a ver, lo vamos a mover en un momento. Esta ecuación para derivar, compañeros, en este caso nos está dando una ecuación donde está todo en función de tita. En el anterior semestre, por mala fortuna o mala suerte, en la tarea salió, ¿no? Un ejercicio, pero en ese caso no se podía despejar la variable f de b. Era una ecuación implícita, creo que sí, ¿no? Explícita creo que es cuando se tiene despejado todo en función de una sola variable, y implícita cuando no se puede despejar la variable f de b. Entonces, no siempre se va a formar una ecuación de este tipo. También se les puede formar una ecuación implícita, donde no se pueda despejar esta variable. En ese caso, tendrían que hacer otras operaciones, ¿no? Tratar de obtener el ángulo teta, que hace mínimo a esa función o a esa fuerza. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a entrar ya, compañeros, a lo que es en tercera dimensión o en el espacio. Estos ejercicios más que todo lo van a volver a ver todavía, compañeros, en el tema de equilibrio de una partícula, si no me equivoco es. Y también hay otro tema, ¿no? Que es equilibrio de un cuerpo rígido, si no me equivoco, en el tema de isostáticas 1, que es en el siguiente semestre. Pero avanzaremos aquí en vectores para que ya vayan con algún conocimiento, ¿no? Y no estén volando. Bien, entonces, compañeros, en este ejercicio también está obtenido del libro que les mostré hace un momento.
Bien, entonces la pregunta nos dice, la grúa de 2 brazos de corte se utiliza para llevar a la red de pescado de 200 kilogramos hacia el muelle. Determine la fuerza de compresión a lo largo de cada uno de los brazos AB y CB y la tensión en el cable de B. Y la tensión en el cable de B. DB es esto, ¿no? Todo esto. Bien. El cabestrante, suponga que la fuerza presente en cada brazo actúa a lo largo del eje X. Bien, compañeros. Entonces, lo primero es determinen la fuerza de compresión. Entonces ya nos están dando como dato, sí, pues como dato, ¿no? Que estas en sí estos no, creo que no son cables, ¿no? Son barras. Entonces estas barras se están comprimiendo, compañeros, debido a este peso. Estas barras se están comprimiendo, ambas. Y aquí habría tensión en esta parte. Bien, compañeros, entonces para calcular esto, o para encontrar las fuerzas de compresión en estas barras, me imagino que son barras de acero, ¿no? Sí, son barras de acero. Y este es un cable también. Bien, entonces el punto A, lo primero es obtener las coordenadas de los puntos, compañeros. En este caso, la coordenada en A, esto es clave, ¿no? Pues si ustedes no obtienen bien las coordenadas de los puntos, todo el problema está mal, ¿no? Porque con estos puntos van a encontrar los vectores, todo eso. Entonces, lo primero es encontrar los puntos. Entonces, el punto A, compañeros, está dado en la dirección X, si ustedes se fijan, me está diciendo que es una distancia de 2. Y en Y no tiene movimiento, ¿verdad? Este punto es solamente en X, 2, 0 y 0. En Y no hay nada y en Z tampoco. El punto B, estamos aquí. En X no se está moviendo nada, ¿verdad? Está de 0. Me dice que hay una distancia de 4 metros en Y. Y en Z tiene una altura, que es de 4 metros también. Entonces ahí tenemos 0, 4, 4, sería su coordenada. El punto C está aquí. A ver, el punto C está aquí en el piso. Entonces su distancia es de 2 metros, pero negativo en X. De 2 metros negativo en X. Y en Y sería 0 y en Z también 0. Si ustedes se fijan, este es el eje, ¿verdad? Está pasando justo por la rótula. Entonces es menos 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y también aquí lo tenemos. Y por último, el punto D. El punto D está en el eje Y. Entonces, ¿cuánto se está moviendo? 5.6. Y en X no hay distancia, en Z tampoco. Entonces sería 0 menos 5.6 en Y y Z 0. Bien, entonces, una vez que ya tenemos los puntos, compañeros, lo que hacemos es encontrar el vector. O sea, el vector de cada punto, de punto a punto, ¿no? En este caso sería el vector AB. Perdón, el vector AB de esta barra. De A a B, el vector de C a B. También tenemos que encontrar el vector en este caso, de B a D y de B. En este caso, esto es más que obvio, ¿no, compañeros? El peso siempre está yendo en sentido gravitacional, entonces va a estar en el sentido del eje Z. Entonces, el vector AB va a ser, compañeros, ¿qué va a ser? Simplemente es igual a la diferencia del vector del punto final menos el punto inicial. En este caso, el punto final es el vector B, y como punto inicial estamos considerando que es el punto A. Hay otra cosa, ¿no? Con esto que estoy queriendo decir, compañeros, que la dirección de mi vector es esta. Estoy considerando que está yendo así. ¿Ok? Lo vamos a hacer un poquito más grueso esto. Y para el vector AB sería, ¿no? El punto final, que es el punto B, menos el punto A.
Y aquí estamos operando el punto B menos el punto A. Entonces tenemos 0 menos 2 va a ser menos 2. 4 menos 0, 4. 4 menos 0, 4. También ya tenemos el vector AB. Por si acaso este vector, compañeros, es hasta aquí. ¿Okay? La flecha me salió muy corta, pero es hasta ahí. ¿Ok? Ok. Bien, ese es el vector. El vector BD, que es esto, me dice BD, su punto final, compañeros, es el punto B. Ahí. Entonces, D menos B. Lo mismo, compañeros, son operaciones. El punto D va a ser 0 menos 2. Aquí creo que está mal. Es el punto D, BD, perdón. Sí, está mal la operación, ¿no? Si no me equivoco, esta es la diferencia. 0 menos 2. Esto es menos 2 aquí. A ver, un momento. (28/5), a ver. Creo que hay error aquí, compañeros. Vamos a revisarlo. Vamos a hacer uso de una calculadora, compañeros. Entonces, eso de los vectores lo vamos a borrar. ¿Se está viendo, no, compañeros, lo en la pantalla? Sí, sí, compañero. Ok, entonces vamos a utilizar este programita que es, sí es la calculadora HP Prime, ¿no? Creo que hay errores aquí. Aquí es el punto D menos el punto A, perdón, el punto B. Está bien, ¿no, compañeros? Yo creo que estaba mal haciendo mal la operación. Estaba restando el punto D menos el punto A. La resta es el punto D menos el punto B en este caso. En este caso sería 0 menos 0 es 0 en esta parte. Menos 5.6 menos 4. A ver, esto, ¿cómo funcionaba? Creo que era ese, menos 5.6 menos 4. A ver, lo vamos a llevar a fracción. Es menos 48 quintos. ¿Verdad? Está bien esta parte. Está bien. Y en esta parte va a ser 0 menos 4. Y tenemos un componente en K menos 4. Está bien, compañeros, no había ningún error, solamente me estaba confundiendo al restar el punto D menos el punto A. Entonces, vamos a continuar, no había ningún error. Ok, entonces ya tenemos también el vector BD. Ahora nos faltaría encontrar este vector, lo hemos borrado nuestros vectores, ¿no? Vamos a dibujarlos de nuevo, compañeros, a ver. Ok, este era nuestro vector AB. Vamos a cambiar de colores, a ver. Oh, no. A ver, más o menos era ahí. En esa dirección. Y por último, vamos a darle otro color, un color más oscuro, rojo. Está en ese sentido. Pero el peso siempre actúa en sentido gravitatorio, ¿verdad? Ese vector. Y como está actuando, a ver, aquí ya hemos anotado también, el vector CB es la diferencia entre el punto final, que es el vector B, menos el punto C. Y vamos a encontrar B menos C es esta parte. 0 menos 2 va a ser, perdón, 0 menos por menos 2, en sí es 2 positivo, ¿no?
Va a ser menos por menos 2, va a ser positivo. Positivo 2 más 0. Va a ser 2. 4 menos 0 va a ser 4. 4 menos 0 también 4. Bien, y para encontrar, compañeros, aquí ya estamos encontrando mediante esta fórmula el vector en sí, la fuerza AB. Esta fuerza. Más o menos esa, ¿no? Esa, también lo otro sería, esta sería la fuerza FBD. Y así. Y esto sería el peso. Esto es la fuerza de CAD. Ok, eso sería. Entonces, para encontrar en forma vectorial lo que es esta fuerza, compañeros, la fuerza o la compresión que se está produciendo en esta barra, aquí se está produciendo compresión, ¿verdad? En estas barras. Se están comprimiendo. En esta parte se está traccionando, hay tensión. En este cable más que todo. En este cable ahí se está estirando, ¿verdad? Hay tensión o tracción. Y lo mismo pasa aquí. Bien, entonces aquí tenemos. Esto era lo que les quería en el plano, ¿no? Lo que hicimos en la anterior clase. Se determina mediante esta fórmula, que es el módulo de la fuerza por un vector dirección, pero unitario, compañeros. Aquí lo estoy anotando de esta manera. Si ustedes revisan los libros que les he recomendado, compañeros, van a encontrar que simplemente está multiplicado por un vector. A ver, que esto desaparezca un ratito. Ok. Todo esto, ellos lo anotan como un vector unitario, simplemente. Que ellos lo anotan de esta manera, pero es mucho más fácil de esta manera. Ellos lo anotan así, que la fuerza es igual a su módulo, el módulo de esa fuerza, por un vector unitario, les. Creo que lo expresan de esta manera, AB, un vector unitario AB, A por B. Perdón, AB, no A por B. Y esto es un vector, ¿no? Donde esto es un vector unitario. En nuestro caso, todo eso sería esto. Este vector sobre su tamaño. Es lo mismo, ¿no? El módulo de este vector es esto. Y el vector unitario que nos está dando aquí es esto. Lo que está encerrado mediante esta forma verde. ¿Ok? Entonces yo generalmente es lo que se anota, lo anoto de esta manera. El vector sobre su tamaño me da un vector unitario. Es lo mismo que esto. Pero si revisan el libro de estática, van a encontrarlo de esta manera. Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, para encontrar esta fuerza, compañeros, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector dirección. Tenemos, ¿verdad? La fuerza AB, que es esta. El tamaño de ese vector, ¿puedo calcularlo? Claro que sí, puedo calcularlo. Tengo el vector, tengo sus componentes. El tamaño de ese vector solamente es elevar sus componentes al cuadrado y sumarlos. Esto es lo que no conozco, ¿verdad? El módulo de esa fuerza. Esto sí no lo conozco. Esto no tengo como dato. Vamos a cambiar de color, a ver. Vamos a colocarle un color rojo. Entonces, esto es un valor que yo no conozco. Es lo que tengo que calcular. Bien, entonces reemplazamos lo que tenemos. En esta parte ya estoy reemplazando, ¿no? El vector AB es de componentes menos 2, 4, 4, que está aquí. Y el tamaño de ese vector solamente es elevar la raíz cuadrada de sus componentes elevado al cuadrado. Y lo sumamos. Menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Ya estamos cumpliendo con que esto sea un vector unitario. Perdón, este mouse no funciona bien.
¿Ok? Todo esto forma un vector unitario. Entonces, simplificando, calculando todo esto, podemos anotarlo de esta manera. El módulo sobre 3. Así calculamos todo esto, me va a dar raíz de... a ver, lo calcularemos ya, compañeros. A ver. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 16 y más 16. Eso nos da un valor de 6, compañeros. Toda esta raíz nos da un valor de 6. Pero también podemos simplificar ese valor de 6 que está aquí en el denominador con esta parte. No podemos factorizar de esta parte el 2 del vector, podemos factorizar el 2, entonces podemos simplificar con lo que está en el denominador. Y nos va a quedar de esa forma. Entonces vamos a ir a la siguiente lámina. Para la fuerza CB, compañeros, lo mismo. Es el tamaño de la fuerza CB sobre el módulo del vector dirección CB. O sea, por el vector dirección de esa fuerza que es CB dividido entre su tamaño. Lo mismo, el vector CB, compañeros, también lo conocemos. Es un dato. CB es esto. Aquí tenemos, es de componentes 2, 4, 4. Vamos a ir a la siguiente lámina. Entonces tenemos, es el vector de componentes 2, 4, 4, dividido entre su tamaño. El tamaño de ese vector es lo mismo que el anterior, ¿no? Simplemente que aquí estaba cambiando con negativo. Entonces 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, en raíz. Y calculando esto, obtenemos todo esto. Esto ya es operaciones, compañeros, es elemental. Y nos va a quedar esto. Bien, para lo siguiente, compañeros, lo mismo. El módulo de esta fuerza por el vector dirección de esa fuerza, dividido entre el tamaño del vector. Bien, entonces, lo único que no conocemos es esto. Esto conocemos, ¿verdad? Entonces reemplazamos el módulo de la fuerza BD. Aquí multiplicamos primero por el vector de componentes. Vamos a ir al anterior. BD, el vector BD es de componente 0 menos 48 sobre 5 y menos 4. Entonces 0 menos 48 quintos y menos 4. Todo dividido entre el tamaño del vector. Entonces 0 al cuadrado, en paréntesis menos 48 sobre 5 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Aquí hacemos operaciones, agarramos nuestra calculadorita y lo calculamos. Y tenemos esto. Ya simplificado al máximo, ¿no, compañeros? Está simplificado ya. A lo más que se ha podido, lo he simplificado. Y por último, compañeros, es la fuerza. Otra fuerza que está actuando que está actuando aquí es el peso, ¿verdad? El peso de los pescados, no sé qué estarán sacando. Pero existe una fuerza, que es el peso. El peso de todo esto. Entonces, para esto, compañeros, si vemos la gráfica, perdón, el enunciado nos dice la grúa de brazos, de cord, se utiliza para llevar la red de pescado, ¿verdad? ¿Qué es esto? De 200 kilogramos. En este caso, compañeros, nos están dando simplemente la masa. La masa de todo esto. No nos están dando todavía el peso. Entonces, para encontrar el peso, compañeros, ¿qué se hace? Física. Compañeros, para encontrar el peso de esto, ¿qué hago? Solamente me están dando la masa. Masa por gravedad. Ok, se lo multiplica por su aceleración, ¿verdad? La aceleración de la gravedad. Ok, hay veces que nos pueden dar de esta manera, ¿no? Kilogramos, pero multiplicado por no es multiplicado, sino es la K, la G y la F más, sería kilogramos fuerza. En ese caso ya no es necesario multiplicar por la gravedad, ¿no? Ya es una fuerza. En este caso se trata de una masa, por lo tanto hay que multiplicar por la gravedad, por la aceleración. Entonces su masa, compañeros, era de 200, o el peso, perdón, la masa, porque todo esto va a formar lo que es el peso. Entonces 200
En este caso, compañeros, estamos haciendo lo mismo, ¿no? No sé si se va a entender esto, pero a ver, voy a tratar. ¿Ok? Entonces, en el numerador, compañeros, esto es, perdón, me ha salido horrible la raya. En el numerador, compañeros, según esta fórmula, va en lo que es el módulo de la fuerza, ¿verdad? En este caso, el módulo de esta fuerza. Entonces, en este caso sería el módulo del peso, que sería 200 por su gravedad, dividido entre el módulo del vector dirección. El vector dirección, ¿de dónde lo estamos obteniendo, compañeros? Como está en sentido gravitatorio, ¿verdad? Esto está yendo hacia el sentido positivo o negativo del eje Z, compañeros. Recuerden que el positivo es hacia arriba y el negativo es hacia abajo. ¿Hacia dónde está yendo este peso? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Negativo. Negativo. Hacia el lado negativo, ¿verdad? Ok, bien, compañeros. Entonces vamos a ir a la siguiente lámina. Entonces anotamos eso, compañeros. Entonces nuestro vector dirección de nuestro peso va a ser el 0 en X, porque en X no hay nada, está yendo en sentido gravitatorio. En Y tampoco, solo en Z, -1, para que sea un vector unitario, compañeros. También podría haber anotado -3, pero tendría que dividir entre 3 aquí. Es por esa razón que se está anotando, siempre se anota -1, ¿no? 1, si está yendo hacia arriba, 1, positivo. Si está yendo hacia abajo, negativo. Si ustedes quieren, también entre el tamaño del vector. El tamaño del vector, con seguridad, que es 1, ¿verdad? Es un vector unitario. Aquí ya no lo estoy anotando porque se sobreentiende. Por último, es hacer la operación 200 por 9.81, que es 1962, por el vector. Y para encontrar... y por último, lo que se hace, compañeros, es hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, igualarlo a 0. ¿Ok? Entonces, las fuerzas que están actuando sobre la gráfica que... ¿Dónde está? Sobre la grúa anterior. No es una grúa en este caso, ¿no? Es simplemente un... grúa de brazo. Ok, las fuerzas que están actuando aquí son estos. F de AB más F de CB más FBD y más el vector peso. Y todo esto igualado al vector nulo, compañeros. ¿Ok? Lo pueden anotar como 0 o también lo pueden anotar con una flechita encima. Esto es el vector nulo. Bien, entonces lo que hacemos, compañeros, aquí es reemplazar todas las fuerzas que tenemos. F de AB está en la anterior lámina y está todo esto. F de CB es todo esto, compañeros. F de BD es todo esto. Y el peso es 1972 por su vector dirección, que es 0, 0, menos 1. Y todo eso igualado al vector nulo, que es de componentes, como estábamos en el espacio, tiene 3 componentes, ¿no? 0, 0 y 0. Lo mismo, compañeros, lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, igualar componentes, lo mismo se hace para encontrar las ecuaciones. Entonces, igualamos I con I. En este caso lo estoy haciendo en directo, compañeros, pero voy a tratar de explicarlo. Es todo esto multiplicado por -1, ¿verdad? Es la dirección en I, en esta parte. Más la unidad multiplicado por todo esto. Sería esto. Dividido entre 3. En esta parte 0 por esto se va a hacer 0, entonces no hay necesidad de anotarlo. En esta parte también, compañeros. 0 por 1962 es 0, entonces no hay necesidad de anotarlo. Y por último, todo eso tiene que ser igualado a 0. En el siguiente paso es multiplicar este escalar por la componente en J, que es el 2 ya. Entonces va a ser 2 tercios por el módulo del vector FAB. Bien, más hay que multiplicar este escalar por todo esto, por la componente en J, que también en este caso es 2. 2 tercios por todo esto. Más, en este caso hay que multiplicar también por la componente en J, ¿verdad? Esta escalar. En este caso la componente en J es menos 12. Entonces va a ser menos 12 sobre 13 por todo esto, por el módulo. 2 sobre 13 por el módulo del vector de la fuerza FBD. Y todo esto igual a 0.
¿verdad? Porque aquí, de aquí va a ser 0. 0 por 1962, 0. Y todo esto igualado a 0. Y por último es la componente K. Va a ser 2 sobre 3 por el módulo del vector FAB, que está aquí. Aquí lo mismo, en este caso también es 2. 2 por el módulo del vector FCB sobre 3. Aquí está. Y en esta parte es menos 5. ¿Verdad? Tengo que multiplicar por este. Menos 5 sobre 13 por el módulo. Aquí está. Y por último aquí es 1962 por menos 1. Entonces 1962 pero negativo, igualado a 0. Ya tenemos las tres ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas. Por lo tanto, yo agarro mi calculadora, compañeros, y lo resuelvo. Además, este sistema de ecuaciones es un sistema lineal. Ustedes lo pueden hacer mediante matrices. ¿Sí? Mediante matrices lo pueden anotar, pueden calcular la inversa y les bota el resultado. O también pueden hacerlo despejando de aquí una variable, reemplazando la otra. Eso ya depende de cada uno, cómo lo resuelve. Hay varias maneras, ¿no? Bien, resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos los resultados, compañeros. Tenemos que el vector de la fuerza AB, perdón, su módulo es de 17.658 sobre 7 en Newton. La fuerza FCB, el tamaño de esa fuerza es 17.658 sobre 7 Newton. Y por último, la fuerza BD es igual a 25.506 sobre 7. Aquí ya lo estoy anotando como kilonewton, ¿no, compañeros? Para que sea kilonewton, lo divido entre 1000 y ya está. Bien, entonces aquí ya tenemos en kilonewton, nosotros simplemente estamos para que sea más entendible, ¿no? Para que sea mucho más pequeños estos, se veía muy grande el valor. Entonces, en este caso, compañeros, ¿qué estamos obteniendo? Si ustedes se fijan, los resultados que hemos obtenido, compañeros, son valores positivos. Ok, en este caso, la fuerza AB y CB son positivos. Y esta fuerza 364, de 364 también. Vamos a ir a la anterior, a la gráfica. ¿Qué nos dice, compañeros, cuando son positivos estos valores? Que la dirección que hemos considerado para nuestros vectores son las correctas. Si nos hayan salido estos resultados negativos, compañeros, quiere decir que el sentido de las tensiones cambia, ¿no? Solamente eso. Que el sentido de la tensión que hemos considerado no es la correcta, sino que tengo que cambiarla. Anterior, a ver, en este caso el sentido que hemos asumido ha sido hacia este lado. Y de esto que estaba en compresión, ¿verdad? Hemos asumido eso. Y esto también que estaba en tensión. Entonces, nuestra suposición inicial estaba correcta, por lo tanto, los valores obtenidos son positivos. Si han sido negativos, solamente es la dirección, compañeros, nada más. Bien, compañeros, ¿dudas sobre esto? Por favor, compañeros, estén colocando sus nombres sus apellidos, ¿no? En la lista, perdón, en el chat para el control de asistencia. Hasta que estén anotando sus nombres, vamos a estar planteando otro ejercicio. A ver cómo es esto. Borrar todos los dibujos. Ok.
Sí, compañero Julio César. Compañero, va a disculpar, pero me tengo que retirar porque tengo clases en otra ayudantía también. Sí, claro, no hay problema. A ver, vamos a verlo ahora. Sí, ¿no? Ya es hora, ¿no? Ok, compañeros, entonces anoten sus nombres, compañeros, y por el día de hoy vamos a quedar ahí. No, tampoco quiero perjudicarlos, ¿no? En la identidad de otra materia. Bien, entonces, compañeros, vamos a quedar el día de hoy ahí, en esta parte. La siguiente clase continuamos. Por favor, sus nombres en el chat, colóquenlo para así tomar asistencia. Sus nombres, compañeros, por favor. Es que si lo corto la grabación, sus nombres ya no se graban, no salen en el informe que vota el Zoom, ¿no? Es por eso que no lo quiero terminar todavía la grabación. Por favor, los que faltan, sus nombres.